Bienvenidos a Onda Felicidad, tu podcast sobre celiaquía, salud y bienestar. Te saluda Lorena Pérez, periodista, técnico en seguridad alimentaria, co-creadora de Felicidad, celíaca diagnosticada en el año 97 y responsable de este espacio por el que han pasado y seguirán pasando a lo largo de esta tercera temporada los mayores expertos en celiaquía, dieta sin gluten, salud digestiva, nutrición y bienestar. Cada semana te espera un episodio nuevo con información rigurosa, veraz, contrastada y actualizada, siempre de la mano de los mejores profesionales. Presta atención, porque lo mejor está por escuchar. ¡Arrancamos! Muy buenas y bienvenidos al episodio número 65 de Onda Felicidad. Arranca el 2022 en el podcast, que ya era hora, y bueno, a estas alturas no felicito el año porque ya lo he hecho 40.000 veces por redes, pero sí que sí os deseo lo mejor para el 2022 y sucesivos, por supuesto. Retomamos la actividad habitual en el podcast después de unas semanitas de descanso en mi Cangas de Narcea natal. Cuerpo y cabeza a mí me reclamaban parar un poquito y como he aprendido muchísimo de mis invitados de Onda Felicidad, pues he puesto la salud en el número uno, en mi prioridad número uno. Me he cuidado, me he mimado, me han mimado y ya estoy a tope. Así que arrancamos. Me han mimado y ya estoy a tope. Así que arrancamos. Y lo hacemos con una invitada que es todo un descubrimiento de verdad maravilloso. Os va a gustar tanto como a mí, estoy segura. Es la doctora Pilar Esteban del Hospital Morales Meseguer de Murcia. Tengo delante su currículum vital, que me lo ha enviado, y de verdad no tengo ni idea de por dónde empezar. Mi capacidad de síntesis no da para tanto. Sí que os recomiendo que para que la conozcáis mejor, corráis a su blog digestivoynutrición.com y a su Instagram @dra.pilaresteban. Os dejo unos apuntes importantes. Para esto sí me ha dado la capacidad de síntesis. Ella es médico especialista en aparato digestivo, es profesora de Ciencias de la Salud, directora científica de la web de la Sociedad Española de Patología Digestiva y además, como si esto fuese poco, pues la unidad en la que trabaja, en el Hospital Morales Meseguer de Murcia, es una referencia a nivel nacional en cápsula y enteroscopia de doble balón. Esta unidad, además, es una de las series más grandes de toda Europa. Ahí es nada, ahí es nada. Y la tenemos enterita para nosotros en el episodio número 65 del podcast de Onda Felicidad. Tengo listas las preguntas, tengo aquí mi chuleta como siempre y estoy un poquito nerviosa porque todo el tema de la biopsia intestinal, de la gastroscopia, del intestino, de la celiaquía, pues lo hemos tocado de manera superficial en muchos episodios, pero hoy nos vamos a meter de lleno. Vamos a ver cómo se tiene que hacer esa biopsia intestinal, cuántas muestras hay que coger, de dónde, cómo se diagnostica una vez que se tienen los resultados por la enfermedad celíaca junto con el resto de pruebas, qué otras patologías pueden provocar las lesiones en el intestino que muchas veces que tenemos los celíacos normalmente, porque no todo es celiaquía, así que venga, muy atentos porque yo ya le doy la bienvenida a la doctora Esteban. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí y bienvenida. Muchísimas gracias, Lorena. Es un placer para mí colaborar con tu podcast y es una plataforma magnífica para dar a conocer la enfermedad celíaca y llegar a los pacientes, que creo que es un compromiso que los médicos tenemos con la sociedad. Así que muchísimas gracias. Yo estoy encantada de que estés aquí, me gusta mucho el trabajo que haces en redes, lo clara que eres, lo que tienes siempre, lo que te respalda detrás, ¿no? Que es la evidencia, que es el rigor y además una cosa que se nota, que es la vocación y el amor por tu profesión y por el bienestar de los pacientes. O sea que mil gracias, de verdad. No es peloteo, Muchísimas gracias, así es. La verdad que es que mi especialidad me apasiona cada vez más
Y bueno, intento en redes el tiempo que tengo y con el blog de digestivonutrición.com que acabo de abrir, pues, y las colaboraciones que hago en algún medio de televisión o de podcast, pues bueno, pues dar un poco a conocer la patología de aparato digestivo y educar en salud, que creo que la población lo necesita. La doctora Esteban es especialista en aparato digestivo, algo súper amplio. Vemos constantemente, pues eso, escuchamos hablar de patología digestiva de intestino delgado, intestino grueso, y hoy vamos a centrarnos un poquito más en el intestino delgado, porque además no sé si es que está aumentando la incidencia, si conocemos más las patologías del intestino delgado, no sé qué es lo que, o que quizás nuestro foco, el foco de Onda Felicidad, como es el intestino delgado, pues por eso pecamos un poco más de conocerlo. ¿Está aumentando la incidencia de estas patologías? ¿Las conocemos más? Sácanos tú de dudas. Bueno, realmente es que hasta hace unas décadas el intestino delgado era como un agujero oscuro, ¿no? Como un órgano muy poco conocido, sobre todo porque eran diagnósticas que dieran una visión de la mucosa y una visión de calidad. Bueno, en cuanto a técnicas previas que todavía se usan, pero que anteriormente solamente disponíamos, pues eran de los tránsitos varitados pre-intestino delgado que se realizaban con rayos X, con fluoroscopia, introduciendo un material de contraste con bario para reproducir imágenes de la morfología de intestino delgado, pero no permitía ver la mucosa de intestino delgado. Y además pues, tiene el inconveniente de que produce mucha radiación. Pero era muy inaccesible a métodos diagnósticos de calidad. Desde hace unas décadas, con la aparición de técnicas como, por ejemplo, la cápsula endoscópica y la enteroscopia, pues han permitido un visionado pues, de diagnóstico de la patología del intestino delgado, y además la enteroscopia ha puesto todo el armamento, tanto diagnóstico terapéutico que la endoscopia tiene, la enteroscopia ha puesto todo el armamento, tanto diagnóstico terapéutico que la endoscopia tiene, al servicio de las patologías de intestino delgado. Entonces, actualmente somos capaces de diagnosticar muchas patologías que hasta hace unas décadas simplemente pues es que no teníamos armamento diagnóstico para hacerlo bien. Y por ello, pues cada vez más pues, se hablan pues, de patologías tan frecuentes como las que conocéis, pues, en la enfermedad celíaca sobre todo, pero también hay otros muchos más síndromes de mala absorción que afectan el intestino delgado, como la linfangiectasias intestinales, las abetolipoproteinemias, las amiloidosis, la enfermedad de Crohn con afectación de intestino delgado, tumores de intestino delgado que pueden ser muy frecuentes, bueno, son afortunadamente muy poco frecuentes, pero que hay de distintas estirpes, los linfomas intestinales, las enfermedades inmunoproliferativas, poliposis y sobre todo también muy frecuente, que es lo que más vemos, le aparecen muchos cuadros de hemorragia digestiva, que hasta hace poco le llamamos hemorragia digestiva de origen oscuro o oculto, porque no estaban accesibles a los diagnósticos endoscópicos, ¿no? Y ahora ya pues hemos empezado a cambiar la terminología a hemorragia digestiva media, que es aquella que se encuentra entre el ángulo de Treitz y la válvula iliocecal, que es todo el tramo de intestino delgado que gracias a la cápsula y a la enteroscopia pues podemos abordar y tratarlas, no solo diagnosticarlas, sino también tratarlas, porque la endoscopia digestiva permite el tratamiento y aplicación de técnicas hemostáticas para tratar esta patología. Bueno, y podría seguir hablando de más patologías de intestino delgado, las pseudoobstrucciones, las giardias, las gastroenteritis eosinofílicas, las isquémicas, y ya luego si nos metemos en el mundo de la permeabilidad intestinal, el SIBO, las intolerancias a la lactosa, a la fructosa, bueno, pues como ves, la patología de intestino delgado pues es también muy amplia, ¿no? Como muchas de las patologías que vemos en mi especialidad. Madre mía, yo pensaba que me ibas a decir 3 o 4 y estoy aquí tomando nota de un montón y me imagino que, claro, que los síntomas quizás si ocurre lo mismo que con la celiaquía son inespecíficos y es muy difícil así de primeras, ¿no? Tirar hacia un lado o hacia otro. ¿Qué síntomas suele provocar de manera muy general una patología de intestino delgado? Que os haga pensar a vosotros, esto va a ser intestino delgado, igual no es intestino grueso. No sé si esto ocurre, vaya. Bueno, los síntomas son
A ver, pueden ser de todos a nada. Quiero decir, pueden ser bastante inespecíficas y pueden ser similares a otras patologías de confundir con patologías de estómago o colon, pues como el dolor abdominal, las diarreas, el meteorismo, las digestiones pesadas, pero cuando las digestiones pesadas. Pero cuando ya suelen asociar clínicas pues como retraso del crecimiento, retraso puberal o debilidad, irritabilidad o edemas o algún cuadro que produzca un síndrome de malabsorción intestinal, pues la malabsorción intestinal es muy característica del intestino delgado, porque como bien sabes, pues aunque todo el tracto digestivo funciona en pos de la digestión y de la absorción de nutrientes, pues el intestino delgado pues ese es un órgano fundamentalmente absortivo, cuya misión, entre otras muchas, pero cuya misión es absorber nutrientes. Entonces, cuando hay una enfermedad extensa que afecta a la mucosa del intestino delgado, pues rápidamente detectamos cuadros de malabsorción intestinal, que bueno, pues rápidamente en una analítica básica, pues ya ver datos en el hemograma de déficit de anemias ferropénicas o microcíticas hipocromas, déficit de hierro, déficit más extendidas, ¿no? Pues pueden producir pues, cuadros de pérdida de peso, debilidad muscular, miopatías, edemas y luego los déficits asociados a los micronutrientes, fracturas por déficit de calcio, de vitamina D, alteraciones en la coagulación por déficit de absorción de vitamina K. Es decir, que ya empiezas a ver síntomas en otros órganos que no solamente es el intestino delgado, pero como consecuencia del déficit de absorción de micronutrientes, ¿no? Que bueno, pues ya como sabes, pues en el contexto del paradigma del síndrome malabsortivo de intestino delgado y más conocido es la enfermedad celíaca, y en este, ya sabes, en este podcast se ha nombrado mucho, pues muchas de las manifestaciones extradigestivas, como las ataxias, las alteraciones neurológicas, las alteraciones ginecológicas, infertilidad, abortos espontáneos, entonces, un poco para que nos hagamos una idea, pues el intestino delgado puede tener consecuencias a muchos niveles, no solamente a nivel digestivo. Y luego, por otro lado, que esto también es muy interesante, pues hay que saber que el intestino delgado es el órgano más extenso de todo el cuerpo humano. Si lo extendiéramos, tiene unos 7-8 metros de longitud en función del fenotipo del paciente, pero que está lleno de muchas vellosidades intestinales. Entonces, estas vellosidades intestinales, si las aplanáramos, si cogiésemos el intestino delgado y lo aplanáramos, pues podría tener una dimensión tan grande como un campo de fútbol. Pasada. Y además, pues es una barrera, tiene una función barrera intestinal que nos protege contra el medio externo, todo lo que ingerimos de la dieta y de la alimentación. Y es el órgano inmunológico más grande del organismo, porque está en interacción con el medio externo. Interacción con el medio externo, ¿de acuerdo? Igual que la piel está en contacto con el medio externo, con la polución, con contaminantes ambientales y demás, pues nuestro intestino delgado está en contacto con el medio externo a través de todo lo que ingerimos en la alimentación. Por tanto, es responsable también de muchas de las patologías inflamatorias y autoinmunes que en el intestino delgado, pues por ejemplo podemos ver la enfermedad de Crohn con afectación del intestino delgado, pero que también se ha relacionado con la patología autoinmune de otros órganos, como son las artritis, las espondiopatías anquilopoyéticas, a nivel neurológico también con la demencia, con el Alzheimer se ha relacionado, con miopatías, con uveitis, epiescleritis, afectaciones dermatológicas como la psoriasis, el vitíligo. Es decir, que tenemos que empezar a ver el intestino delgado como un gran órgano que tiene muchísimas funciones en la salud global. Efectivamente tú piensas que el aparato digestivo, nosotros los especialistas de aparato digestivo, la de órganos que tratamos, porque vemos toda la patología de esófago, todo el estómago, seguimos con los 7-8 metros de intestino delgado, toda la patología de colon, del intestino grueso, pero es que además que no se olvide que también tratamos toda la patología pancreática y toda la patología hepática, entonces, del hígado. Entonces, es una especialidad muy amplia.
muy amplia y vemos mucha patología muy, muy diferente, ¿no? Entonces, claro, la repercusión de todos estos órganos en general en la salud global, pues es brutal. Totalmente. Y además es que estoy pensando que muchas veces normalizamos síntomas y tardamos mucho en ir a la consulta, aunque yo creo que cada vez menos, mucho en ir a la consulta, aunque yo creo que cada vez menos, que cada vez vamos más a la consulta incluso por nimiedades, ¿no? Pero creo que es importante también que sepamos que cuando hay un problema de verdad hay que acudir al especialista. No es suficiente con leer en Google o ver qué dice la influencer de moda. Es un problema lo de normalizar síntomas. ¿Os llegan pacientes que han normalizado durante mucho tiempo determinado síntoma digestivo y que eso, bueno, pues puede ser un problema? Pues efectivamente, Lorena, tal y como dices, yo identifico así a grandes rasgos como hablo de mi práctica clínica, lo que puedo ver en la consulta, ¿no? Y en el hospital. Por un lado tenemos un perfil de paciente que consulta mucho, ¿no? Ante síntomas pues aparentemente banales o de poca entidad o de poca repercusión clínica, y luego otros que llegan tarde. Hay otros pacientes que efectivamente llegan tarde, que están con sintomatología mucho tiempo y por dejadez o por desconocimiento llegan tarde. Yo pienso que se debe de consultar con el personal sanitario y ya el médico que te ordene y que te diga si es que realmente los síntomas que tienes pues se pueden corregir con pautas nutricionales, cambiando un poco estilos de vida, o se hace una evaluación clínica completa, una historia clínica exhaustiva, hablamos con el paciente, entonces, y ya nosotros nos podríamos encargar de ordenarlo, ¿no? Como de decir, pues mira, esto me parece que es una patología que se puede, pues es funcional o lo que pasa es que está haciendo, dar recomendaciones higiénico-dietéticas, de estilo de vida. O, por el contrario, pues ir encaminándolo hacia o lo que pasa es que está haciendo, dar recomendaciones higiénico-dietéticas, de estilo de vida. O, por el contrario, pues ir encaminándolo hacia un proceso diagnóstico, pues en la búsqueda de alguna patología concreta. Pero yo creo que hay que consultar y confiar en los que los profesionales sanitarios te dicen, y si te han dicho, pues mira, pues parece que no, haz estas pautas, estas recomendaciones nutricionales, te evaluamos en 2 o 3 meses, vemos a ver qué tal estás. Y efectivamente, pues si ya hay una persistencia de síntomas clínicos, pues si no mejoras, pues ya hay que encaminar hacia un diagnóstico, pues se hace. Pero sí, ante la duda consultar. Para eso estamos los profesionales, para asesorar. Y no siempre ir al médico cuando la patología o los síntomas están ya muy avanzados, muy avanzados, ¿no? A veces que se producen diagnósticos pues porque aparece alguien en la familia, empiezan a hacer prueba genética y de repente pues llegan, yo qué sé, a la abuela. Y es una señora de 78 años y hablas con ella y te dice, pero es que yo toda la vida he tenido malas digestiones, toda la vida he tenido episodios de diarrea y estreñimiento, pero eso es algo normal en mí. Y dices, bueno, igual esto había que haberlo consultado en su día con el médico y habría llegado un diagnóstico. Entonces lo de normalizar síntomas a veces tiene pues ese peligro. Sí, a veces tiene ese peligro, pero también hay que ponerse en el contexto, es decir, a lo mejor las generaciones de nuestros abuelos pues no tenían un concepto de salud como el que tenemos ahora, no existían los métodos diagnósticos y de tratamiento que a día de hoy disponemos. Entonces, es verdad que anteriormente el concepto también social, la gente iba al médico cuando ya estaba muy mal. O sea, iba a los hospitales cuando ya es que era una patología como muy llamativa, ¿no? Por ejemplo, volviendo al contexto de la enfermedad celíaca, pues anteriormente la celiaquía se solía diagnosticar en pacientes con cuadros de mala absorción muy llamativos, con cuadros de anemia muy abigarrados, con un retraso ponderostatural muy llamativo. O sea, eran pacientes que llegábamos a un diagnóstico como muy tardío, ¿no? Claro. Con un patrón de presentación muy florido, lo que le
llamamos el patrón de enfermedad celíaca clásica, que afortunadamente a día de hoy, pues eso es excepcional. Ahora mismo tenemos que ir casi como inspectores descurriñando los síntomas clínicos y los datos analíticos, incluso teniendo siempre muy presente el diagnóstico de celiaquía, casi que tenemos que hacer como una búsqueda activa buscándola, ¿no? Una búsqueda activa de la celiaquía. Pero anteriormente, pues estas herramientas, pues es que no existían y estos diagnósticos pues no los podíamos ofrecer. Y bueno, pues gracias al avance de la ciencia, gracias al avance tecnológico, pues a día de hoy pues podemos ofrecer diagnósticos pues mucho más variados. Han surgido también patologías relativamente nuevas y ofrecemos diagnósticos pues mucho más tempranos. Y cuanto antes diagnosticamos, antes tratamos. Y mejor es el pronóstico de las enfermedades. Eso es así. Totalmente. Hay enfermedades que no os lo ponen nada fácil. Estabas diciendo que casi la enfermedad celíaca hay que buscarla de manera activa porque ya no es el cuadro clásico de hace 20 años, sino que, bueno, pues ahora aparecen celiaquías pues solo con problemas. No es nada fácil diagnosticar enfermedad celíaca porque a veces, pues eso, los síntomas os despistan un poco y porque las pruebas no siempre te dicen o sí o no. Y una de las pruebas más importantes en el diagnóstico de enfermedad celíaca, hay que hacer más obviamente, pero una de las que suele tener casi la última palabra es algo en lo que en vuestro hospital sois una referencia, que es, a ver que lo diga bien, porque si no todavía la liamos, es una endoscopia con recogida de muestras para analizar, bueno, pues un tramo determinado del intestino, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente nosotros somos un grupo, el grupo más grande a nivel nacional, una de las series más grandes europeas, sobre todo en una técnica que es la enteroscopia. Enteroscopia, vale, luego me explicas las diferencias porque me leo, entre enteroscopia y endoscopia me lío. Sí, bueno. Entonces, nosotros para estudiar desde el punto de vista endoscópico el intestino delgado, actualmente las técnicas que se utilizan, y nosotros en nuestro centro tenemos muchísima experiencia, es la cápsula endoscópica y la enteroscopia. Entonces, la cápsula endoscópica, no sé si la habréis oído hablar, es una especie de camarita, como una pastillita, tiene el tamaño como de una pastillita gorda, que se introduce por vía oral, que en sus inicios el diagnóstico, o sea, lo que hacen son unas imágenes diagnósticas de todo, hace un vídeo de todo un recorrido, como un viaje por todo el tracto gastrointestinal, y sobre todo se utiliza para el diagnóstico visual de la patología de intestino delgado, porque esta cápsula no permite la recogida de muestras histológicas ni hacer ninguna instrumentación terapéutica, simplemente digamos como que visualiza. Es una técnica, Es una técnica muy buena, que da muchísima información, sobre todo del estado de la mucosa de los pacientes. Por tanto, tienes unas indicaciones en el campo de la celiaquía, pero sobre todo en el diagnóstico de sospecha de algún cuadro malabsortivo que produzca afectaciones de la mucosa del intestino delgado. Y si esta cápsula detecta patología, detecta alguna lesión en este vídeo, pues utilizaríamos la enteroscopia. La enteroscopia, que nosotros somos un centro de referencia a nivel nacional y a nivel internacional una de las series más grandes, es un tubo especial muy largo que lo que hace es que pone al servicio de la patología de intestino delgado, pone al servicio todo el armamento diagnóstico y terapéutico que tiene la endoscopia digestiva. Es un tubo muy largo, hay distintos dispositivos, pone al servicio todo el armamento diagnóstico y terapéutico que tiene la endoscopia digestiva. Es un tubo muy largo, hay distintos dispositivos, está en la enteroscopia de monobalón. Nosotros utilizamos en nuestro centro otro dispositivo que es la enteroscopia de doble balón.
que consiste, es un tubo largo y fino y lleva ensamblado un sobretubo. Y el extremo distal del endoscopio tiene un balón y el sobretubo otro balón, que con una fuente de manometría nosotros jugamos con el hinchado y deshinchado de esos balones. Entonces hacemos es una técnica como si fuese una especie de acordeón. Con un juego de hinchado y deshinchado de los balones hacemos maniobras de entrada y de rectificación de intestino delgado y conseguimos avanzar por todo el intestino delgado. Y hemos tenido exploraciones con una exploración endoscópica total de todo el intestino delgado. De todo. Claro, a veces tenemos que utilizar el abordaje, a veces es por vía endoscópica nos haya dado. Por ejemplo, si la cápsula endoscópica nos detecta una lesión en los tramos de yeyuno, que es, digamos, el intestino delgado estaría separado, ¿no? La primera porción es el duodeno, el yeyuno y el ilium, ¿vale? Entonces, si tenemos las lesiones, sobre todo en los primeros tramos de yeyuno proximal, pues iríamos por un abordaje con una enteroscopia por vía oral. Pero si estamos detectando patología en los tramos finales del intestino, en el ilion terminal o en la zona de ilio, haríamos un abordaje por enteroscopia por vía anal. Entonces, estos enteroscopios, pues le pasa que tienen unos canales de trabajo por los que podemos meter instrumental muy variado, entre ellos pues pinzas de biopsia, ¿de acuerdo? Para coger una muestra de la mucosa intestinal y luego ya la mandamos a anatomía patológica y el patólogo pues nos informa del diagnóstico. Ya nosotros, nada más que endoscópica, pues tenemos una aproximación diagnóstica porque somos muy conocedores en nuestra especialidad de todos los cambios morfológicos que se producen en el intestino delgado y ya hacemos una orientación diagnóstica muy aproximada. Decimos al patólogo, pues mira, tiene un patrón en empedrado con atrofia vellositaria muy sugestivo de celiaquía, por ejemplo, o úlceras que orientan pues, a una yeyonitis ulcerativa o un proceso linfomatoso o un adenocarcinoma de intestino delgado. Es decir, que nosotros ya... Con la cápsula ya veis mucho, ¿no? Con la cápsula vemos mucho, porque la aproximación de imagen, nosotros estábamos en nuestra especialidad pues muy entrenados para ver todas las alteraciones morfológicas que las enfermedades producen en el tracto digestivo. Entonces, por la endoscopia, ya la simple visión de la imagen, pues tenemos bueno, pues con una probabilidad de acierto muy alta, aunque siempre pues la confirmación histológica siempre es necesaria. Y entonces, bueno, pues estas dos técnicas, la cápsula enteroscopia, pues han revolucionado un poco el diagnóstico de toda la patología de intestino delgado. Y han sido las que han puesto un poco luz en este agujero oscuro que hasta hace poco pues ha sido muy inaccesible por métodos diagnósticos. Claro. Luego también, ya me voy a otra vertiente, es que la enteroscopia permite también el tratamiento de algunas lesiones, o sea, no solamente diagnostica, sino que a través de ese canal de trabajo podemos meter también instrumental, por ejemplo, que haga hemostasia de lesiones que están sangrando. Te pongo un ejemplo, el más habitual, cuente por angiodisplasias, que son como unas malformaciones arteriales que se producen en la mucosa intestino delgado, pues a través de la inyección de sustancias vasoconstrictoras o aplicando, nosotros utilizamos el argón, un gas especial con las que las quemamos, o otras enfermedades vasculares como la enfermedad de Villaflor, en fin, mucha patología vascular de intestino delgado que también somos capaces de diagnosticar con la cápsula y tratar con la enteroscopia. Fíjate que tengo una tía que ya tiene unos añitos y tiene precisamente este problema, ¿no? Entonces de vez en cuando hablas con ella y dices, el otro día fui a quemarme las venitas y tú dices, sí, es magia, es que parece magia porque según te lo cuenta dices, ¿cómo es posible que sean capaces de arreglar este problema de una manera que, claro, a priori pues es lo que te digo, hay mucha ciencia detrás, obviamente, pero parece magia. Pues hay mucha ciencia detrás y mucho desarrollo tecnológico. Claro. Otra de las grandes facetas de nuestra especialidad
porque es todo el desarrollo de la tecnología endoscópica. Entonces, las últimas, igual que han aparecido técnicas nuevas como la que hemos hablado de la cápsula de enteroscopia, pues es cada vez más el arsenal terapéutico del que la endoscopia en conjunto puede poner al servicio de la patología gastrointestinal. Actualmente, pues somos capaces de hacer cosas como, por supuesto, todo el tratamiento de las lesiones paraneoplásicas del tracto digestivo, de que puedan desarrollar hacia un cáncer en los estadios iniciales, las podemos tratar por endoscopia, detectándolas, infiltrándolas, resecándolas como si fuese una cirugía, pero por dentro del intestino. El diagnóstico, el tratamiento de la hemorragia digestiva, actualmente lo llevamos las unidades de endoscopia. Prácticamente ya son muy escasos los casos que tienen que recurrir a una cirugía. Clásicamente, pues los pacientes con hemorragia digestiva serán tratados por los equipos quirúrgicos y se hacían resecciones de los tramos que estaban sangrando, y actualmente la endoscopia, pues solucionamos prácticamente el 95% de las hemorragias de todo el tracto digestivo, tanto estómago, colon, y con la enteroscopia, pues las hemorragias de intestino delgado. Y luego en el campo también de la patología biliopancreática, con técnicas como la ecoendoscopia, que es una técnica que permite hacer una ecografía muy precisa a través del tubo digestivo, por un endoscopio digestivo por dentro y la mucosa, sino todo lo que hay alrededor de esófago y de estómago, y por ello se utiliza mucho, sobre todo para el tratamiento, para el diagnóstico y el tratamiento de la patología pancreática. Las funciones de tumores de páncreas, el drenaje de colecciones pancreáticas de pacientes con pancreatitis agudas complejas, y luego la CPRE, que es una técnica especial que también se mete instrumental dentro de la vía biliar del colédoco, pues para permitir el tratamiento de la ictericia obstructiva, todas aquellas patologías que pueden ser muchas, que producen una obstrucción del colédoco y produciría una ictericia obstructiva y metería al paciente en un cuadro clínico muy complejo, como una colangitis, incluso una sepsis. Entonces, bueno, podría estar hablándote, Lorena, de cada una de las técnicas y del abordaje diagnóstico terapéutico con una colangitis, incluso una sepsis. Entonces, bueno, podría estar hablándote, Lorena, de cada una de las técnicas y del abordaje diagnóstico terapéutico que la tecnología a día de hoy ofrece. Desde luego, para nosotros, para los endoscopistas o los gastroenterólogos, pues la endoscopia es una prueba ya básica, y que gran parte del periodo formativo que los residentes, los médicos en formación hacen en los hospitales, pues gran parte es aprender estas técnicas, ¿no? Las técnicas de endoscopia digestiva que realizamos los especialistas en aparato digestivo. Y técnicas que entiendo que los pacientes debemos perder un poquito el miedo, porque ya no es lo que se hacía antes. Por ejemplo, cuando hablamos de colonoscopia, todo el mundo se pone nervioso porque dice es muy doloroso, es muy tal. No tiene ya nada que ver. Normalmente son sedación, y que el paciente lo que tiene que hacer es seguir las pautas que les deis los días previos en caso de que se necesiten pautas, y ya está, que no nos tenemos que poner nerviosos con esas cosas. No, que va, y yo creo que además es que hay que intentar desmitificar, ¿no? el concepto que yo creo que socialmente se tiene alrededor de la endoscopia, porque sí que es verdad que hace ya décadas, hablo de décadas porque pues eran procedimientos que se hacían con escasa sedación o con ninguna y que eran muy mal tolerados. Entonces, realmente pues eran un poco tortura para los pacientes. Entonces, tenemos que diferenciar un poco las técnicas endoscópicas que hay. Por ejemplo, la gastroscopia, que es la técnica que se utiliza para estudiar el esófago, el estómago y llega hasta la segunda porción duodenal, que es la que se utilizaría de rutina. El esófago, el estómago y llega hasta la segunda porción duodenal, que es la que se utilizaría de rutina y inicialmente para el diagnóstico de la enfermedad celíaca,
pues en principio solamente necesitaría ayunas, pero actualmente, pues también debido al desarrollo de los fármacos de la sedación, pues esta técnica que se hace actualmente con sedación, con una sedación confortable para que el paciente, cuando le introduces el endoscopio por vía oral, pues no tenga esa sensación de náusea y de arcada, pues tan desagradable que antaño pues ocurría. Entonces, actualmente para la gastroscopia, bueno, pues simplemente se harían falta unas ayunas de 8 horas previas, que no haya una ingesta de ningún alimento sólido ni líquido previo al procedimiento. El paciente tiene que venir completamente en ayunas. Siempre decimos que tienen que venir, por favor, a pérdida de facultades, pero en general a día de hoy pues es muy bien tolerada, es confortable, los pacientes no lo notan y normalmente a los 20-30 minutos pues están ya bastante despejados, y es una prueba que se puede hacer de rutina y ambulatoria. Y luego, en el caso de la colonoscopia, entonces ahí necesitamos una preparación previa. Entonces, en este caso, el paciente tiene que estar 2-3 días antes con una dieta sin fibra, ¿vale? Y tiene que el día de antes y la mañana previa al procedimiento, los horarios cambiarían en función si se hacen por la mañana o por la tarde, tiene que tomarse un preparado que se adquiere en las farmacias, que hay distintos en el mercado, que cada vez también han mejorado estos preparados, ¿vale? Que lo que van a producir es un polietilenglicol o un citrato de magnesio, que lo que producen es como un cuadro de una limpieza de colon, ¿de acuerdo? Porque es que si no, no es posible hacer la colonoscopia. Y también ahí hemos mejorado, quiero decir, cada vez las empresas farmacéuticas pues han mejorado estos preparados, que es en palatividad, en sabor, en tolerancia, con lo cual actualmente pues debido a la mejora de la sedación y la mejora de los preparados, pues es una técnica muy bien tolerada por el paciente. Igualmente se pone una sedación y ahora mismo pues es una prueba muy de rutina, ambulatoria, confortable para el paciente y que no precisa pues más que las pautas que hemos dado, ¿vale? ¿Y esto para la endoscopia estándar? Luego ya si nos vamos a procedimientos más complejos, como los que he hablado previamente de la enteroscopia, de la CPRE, de la ecoendo, que ya son procedimientos más largos y para patologías más complejas, pues sí que solemos trabajar junto con los anestesistas. ¿Vale? Ellos ya pues realizan la sedación más profunda porque son procedimientos más largos. Claro. Pero actualmente, para los procedimientos endoscópicos básicos, como hemos comentado de la gastroscopia y la colonoscopia, la sedación la estamos haciendo los endoscopistas en nuestras unidades, para lo cual estamos debidamente formados y acreditados. Y no supone un ingreso ni nada, es una prueba de X horas, el paciente sale por su propio pie y ya está. Gafas nasales, monitorizamos constantes, se le administra un sedante, habitualmente pues lo que más solemos utilizar es el propofol, que es un fármaco sedante que también utilizan los anestesistas en los quirófanos, o si no, eso lo adecuamos en función de las comorbilidades de los pacientes, es decir, que sea un paciente con problemas cardiopulmonares, o en función del grado de complejidad del paciente, pues administramos una sedación o administramos otro a unas dosis variadas. Ese ajuste lo hacemos durante el procedimiento, y el paciente se queda termina el procedimiento, que suele ser pues no sé, dependiendo 10, 15, 30 minutos en función de la complejidad de la técnica o de lo que haya que hacerle, y el despertar pues suelen estar entre 15 y 20 minutos. De siesta y ya está. Suelen estar entre 15 y 20 minutos. De siesta y ya está, y ya te han hecho la prueba. No se han enterado de nada, claro.
es confortable, se levantan por su propio pie y vuelven a su vida normal. Siempre indicamos que ese día pues intenten, pues no, por supuesto, no conducir. Claro. Y venir acompañados porque pueden tener algunas facultades un poquito mermadas, pero en general la sensación de los pacientes es se levantan todos muy contentos, como con un descanso, como tienen sensación de descanso reparador, de confortable. Y bueno, la endoscopia es que ha mejorado muchísimo. Ya también utilizamos CO2, que antes utilizábamos área ambiente para hacer el procedimiento, con lo cual esa sensación de gas, que a veces los pacientes se iban como muy distendidos por el aire que metíamos dentro del procedimiento, pues también ha desaparecido. De forma que la sensación y la calidad asistencial en torno a la endoscopia es muy alta. Que nadie tenga miedo a estas pruebas, porque además, y me salto un poco el tema que estábamos enfocando, la colonoscopia es una parte muy importante del programa de detección precoz del cáncer de colon, y mucha gente pues tiene ciertos reparos, es que me hace daño, es que tal. El programa de cáncer de colon es muy importante y es uno de las patologías, ¿no?, que se pueden prevenir. Existe un programa a nivel nacional y que la gente no tenga miedo a participar en ese programa, porque ya veis que te duermen y que no te enteras. Y la información que se puede extraer es importantísima. Claro, es importantísima. Bueno, fíjate que bueno, hablando del programa de prevención de cáncer de colon, que es una estrategia preventiva del sistema que está incluida dentro de la cartera de servicios del sistema. Si tenemos otra ocasión de poder comentarlo con más detalle, porque es que realmente es que salvamos vidas. Es que te lo digo así como lo pienso, porque somos capaces de detectar lesiones preneoplásicas antes de que se conviertan en un cáncer de colon. Entonces, bueno, pues aquí imagínate que te dijeran, es que hemos descubierto cómo evitar tener un cáncer de colon. Oh, todo el mundo, que han descubierto cómo no tener un cáncer de colon. Pues eso que es así, es claro. Participar en los programas de prevención y haces una colonoscopia, porque si hay una lesión, por ejemplo, en un pólipo, que son las lesiones preneoplásicas, en el mismo momento, con el instrumental terapéutico que tenemos disponible, somos capaces de detectarlas y resecarlas. Yes. Y cuando tú detectarlas y resecarlas. Yes. Y cuando tú detectas una lesión que todavía no se ha convertido en un cáncer, has evitado que desarrolle un cáncer. Claro. Entonces, bueno, pues esa la sociedad hay que saber que el cáncer es uno de los mayores problemas sanitarios a nivel global, tanto en España como en Europa, y en concreto el cáncer de colon, pues actualmente es el cáncer más frecuente en nuestro medio. Es el cáncer más frecuente tanto en Europa como en España. Y las tasas de incidencia de desarrollo de cáncer de colon están creciendo, pero es que además es que está creciendo el cáncer de colon en edades cada vez más tempranas. Este aumento de incidencia que bueno, pues no sabemos muy bien por qué está ocurriendo. Entendemos que también pues, por el influjo de los factores adecuados, el cambio de la dieta, de la alimentación, pues que puede ser uno de los factores que está aumentando esta incidencia en la población joven, pero es que gracias a los programas de prevención y a la detección precoz de estas lesiones, pues estamos disminuyendo las tasas de mortalidad por cáncer, y es de los pocos programas de prevención que tienen estudios epidemiológicos serios y de disminución de las tasas de mortalidad. Totalmente de acuerdo. O sea, si a alguien que nos esté escuchando le llega una carta de su hospital que le dice que forma parte, que además que no se asuste, porque es verdad que yo conozco gente que dice, me ha llegado esto que me dice que prevención, cáncer colon, qué susto. No, es un programa que se hace a nivel estatal para intentar detectar problemas en un estadio muy, muy inicial, problemas que vayan a más. Entonces, si nos llega esa carta, por favor, consultadlo, ir al médico, haced lo que os pidan, porque es muy, muy, muy importante vidas, la tuya en este caso. O sea que hagamos caso a estos programas de detección precoz del cáncer de colon y de todos los que haya, claro.
Bueno, a día de hoy lo que ha instaurado es el programa de prevención de cáncer de mama y de cáncer de colon. Esos son los programas institucionales a los que la población, de los que nos podemos beneficiar, porque desafortunadamente no a todos los cánceres podemos propiciar una estrategia preventiva. Claro. ¿Vale? Esto depende de varios factores. Entonces, pero bueno, por lo menos de los que hay, que además son tumores muy frecuentes, como es la mama y como es el colon, pues de los que hay que intentar beneficiarse. Totalmente. ¿Vale? Y otro futuro es poner los programas de prevención de cáncer de cuello de útero, pero eso todavía está por aterrizar, ¿vale? Bueno, la prevención es fundamental y si existen estos dos programas, bueno, pues si nos podemos acoger a ellos a partir del momento de nuestra vida, estos dos programas, bueno, pues si nos podemos acoger a ellos a partir del momento de nuestra vida en el que nos podemos acoger a ellos, es una decisión totalmente acertada y además que sabemos que hay datos que la gente responde mejor al de cáncer de mama que al de cáncer de colon. Tenemos que espabilar, que es una prueba que ya veis que es muy sencillita y nos va a ayudar a bueno, pues en el caso de que pueda haber algún problema, solucionarlo a tiempo. No hay que lamentarse después. Sí, efectivamente. Pues yo creo que es que las tasas de participación no son todas lo buenas que a mí nos gustaría, pero yo creo porque es que hace falta campañas de publicidad, de divulgación en cuanto a la prevención del cáncer de colon. Ahí el cáncer de mama, pues bueno, pues lo ha hecho muy bien, ¿no? Sí. Ha hecho unas campañas de promoción y de divulgación pues muy importantes y que salen en medios de comunicación visibilizando el cáncer de mama, bueno, pues es que las estrategias de comunicación pues hacen mucho. Claro. Y ahí pues tenemos que trabajar en esa línea, en la línea de la promoción y de la publicidad de los programas de prevención. Totalmente. Hablaremos de ello con más detenimiento porque es muy importante saber pues, factores que pueden influir en la aparición del cáncer, factores genéticos, que me imagino que también hay una carga genética importante. ¿Cómo podemos de manera habitual, es decir, en nuestro día a día, qué cosas podemos hacer para que nuestro colon goce de salud? Todas estas cosas las vamos a hablar, si tú quieres, Pilar, vamos, sin ninguna duda, porque es un tema muy interesante que nos afecta a todos. Al final, bueno, pues todos tenemos papeletas porque viendo las cifras de incidencia es una brutalidad. Sí. Pues nada, Lorena, quedamos emplazadas para otro marzo, que es el mes de la prevención del cáncer colorectal y gracias pues, a tu capacidad de comunicación y de divulgación, pues aportaremos el granito de arena en cuanto a la promoción del cáncer colorectal. Sí, comprado. El podcast ese comprado, fenomenal. Volviendo al tema de hoy, nos has hablado de la gastroscopia como la técnica básica, ¿no? La que se suele utilizar normalmente para, bueno, pues ver si puede haber una enfermedad celíaca. Y aquí los pacientes pues nos asustamos también mucho. Decimos, ¿pero qué nos van a hacer? ¿Tienen que recoger muestras? ¿No tienen que recoger muestras? Muchas veces cuando salimos de la prueba ya le decimos directamente al médico, soy ya celíaco y no lo pueden saber todavía por lo que tú dices, ¿no? Han visto, pero necesitan ese informe del patólogo. ¿Cómo se hace? ¿Qué necesitan ese informe del patólogo? ¿Cómo se hace? ¿Qué requisitos tiene que tener esa prueba para, bueno, pues tratar de ver si hay una enfermedad celíaca o descartar la enfermedad celíaca? ¿Cómo se hace? ¿En qué lugar del intestino? ¿Cuántas muestras? Vale, de forma general, como tú bien has dicho, para diagnosticar la enfermedad celíaca utilizamos la gastroscopia con toma de biopsias. Entonces, se tienen que tomar al menos 4 biopsias de la segunda porción duodenal. Hay autores que dicen distales a la papila duodenal, un poco acercándonos hacia el yeyuno distal, y tomar distintas muestras, ¿vale? Se piden distintas porque como la afectación de la enfermedad celíaca puede ser parcheada. Entonces, no en todas las biopsias, pues a lo mejor pues, vamos a detectar hallazgos histológicos. Luego también hay algunas pacientes cuya afectación pues, es en el bulbo duodenal, con lo cual también tenemos que el endoscopio se puede meter por dentro una pinza, ¿de acuerdo? Que lo que hace es que coge un pellizquito de muestra, ¿vale?
Y luego también a veces en algunos pacientes pues no está de más, si es que hay datos de gastritis, pues tomar también alguna muestra para detectar Helicobacter pylori, ¿vale? Porque ya que estamos haciendo una endoscopia, ya que estamos tomando biopsias, pues nos pueden dar también mucha información, ¿de acuerdo? Aunque esto ya es otra patología distinta, con otro manejo diferente y que también se puede diagnosticar de otra forma, ¿vale? No hace falta ir a una gastroscopia con ya biopsia. hemos aprovechado el viaje. Pero ya que estamos haciendo un procedimiento invasivo, pues bueno, las biopsias desde luego duodenales son mandatorias y del bulbo duodenal. Entonces ahí esas muestras se las mandamos al patólogo y ahí el patólogo pues tiene que buscar como diferentes cosas. Tú sabes que nosotros clasificamos histológicamente en función de la clasificación de Mars, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Pues presencia de infiltración difusa y uniforme de los linfocitos intraepiteliales, que sería como el MARS-1, la hiperplasia de las criptas, que ya iríamos hacia el MARS-2. El patólogo también nos tendría que detectar la relación entre la altura vellositaria y la altura críptica, ¿vale? Que ya sería pues un poco buscando los datos de atrofia vellositaria, que ya nos iríamos al MARS-3, ¿de acuerdo? Con la atrofia de la mucosa. Y en casos dudosos o que no estén claros, pues deberíamos de buscar como un patrón infiltrativo mediante inmunohistoquímica para unos linfocitos o para la CD3 o buscando unos linfocitos especiales como las células T gamma delta que tienen que ser mayor del 15% del total de los linfocitos intraepiteliales, ¿vale? Sería un poco, pero ya intraepiteliales, ¿vale? Sería un poco... pero ya digamos como para casos como dudosos, aunque ya tengamos dudas diagnósticas, que los cuadros clínicos pues sean muy compatibles y no hayamos llegado al diagnóstico con las herramientas habituales, que habitualmente pues con la aproximación de la suma, ¿no? De los datos clínicos más los datos serológicos más los datos endoscópicos y el resultado histológico, pues habitualmente solemos tener el diagnóstico de la gran mayoría de los pacientes. Y estas técnicas del linfograma intraepitelial pues quedarían pues para casos como muy seleccionados, ¿no? Como muy sí, entiendo muy concretos. Que ese análisis de muestras, de las muestras recogidas, no ha arrojado toda la luz que se necesita y dices, bueno, pues voy a ver si tiene este patrón, ¿no? Que entiendo que es lo que se suele hacer con la citometría de linfograma. Y dices, no. Primero el médico decide si te lo tiene que hacer o no. Y luego, bueno, yo otra cosa que quería destacar también de los procesos endoscópicos es que no solamente sirven para diagnosticar celiaquía, sino para evitar o para detectar que no hay otras patologías, que eso también es muy importante. Siempre estamos el diagnóstico de celiaquía, la biopsia, la gastroscopia, ya, pero es que la endoscopia también te ayuda a descartar otras muchísimas patologías que también pueden producir atrofia vellositaria y o aumento de linfocitos intraepiteliales y que siempre pues, hay que tener en la cabeza en cuanto a los diagnósticos diferenciales que se pueden presentar. Entonces, la gastroscopia nos aporta muchísima información, tanto en el diagnóstico como la exclusión de otras patologías asociadas. Y aquí hay un diagnóstico diferencial por asociadas. Y aquí hay un diferencial, pues también puede ser muy amplio. Cuéntanos, que esto nos interesa mucho porque pensamos que atrofia vellositaria, celíaco seguro y puede haber otras cosas y siempre hay que conseguir un diagnóstico certero porque va a tener un tratamiento diferente y se trata de recuperar la salud. Bueno, pues mira, en cuanto a patologías que puedan producir una atrofia vellositaria y encima aumentos de los linfocitos intraepiteliales, que sería como un patrón muy característico de celiaquía, pero también se encuentran algunas infecciones como la enteropatía por SIDA, el esporo tropical, la giardia, la enfermedad de Whipple.
Luego también tenemos el espuro de colágeno, las enteropatías autoinmunes, las inmunodeficiencias común variables, las enfermedades inflamatorias de intestino delgado con afectación de Crohn. Y luego también hay una entidad muy llamativa que es algunos fármacos, como es el olmesartán, que es un antihipertensivo que se utiliza, con relativa frecuencia en el tratamiento de la hipertensión arterial, que produce una atrofia vellositaria y unos cuadros de síndrome de mal absortivos muy llamativos, ¿vale? Y esto pues también hay que tenerlo en cuenta. También hay que saber que pacientes con tratamientos quimioterápicos o radioterapia también pueden tener atrofia vellositaria y aumento de linfocitos intraepiteliales, el tratamiento inmunomodulador, la gastroenteritis eosinofílica, por supuesto el linfomatía asociada a enteropatía. Por tanto, quiero decir con esto que todas esas patologías pues hay que tenerlas en cuenta y aplicarlas dentro de los diagnósticos diferenciales de los pacientes celíacos. Pero es que luego también, pues para enredarnos más todavía, pues tenemos algunos pacientes que endoscópicamente, histológicamente, tienen una arquitectura vellosa normal, pero presentan en la histología un aumento de los linfocitos intraepiteliales. Histológicamente tiene una arquitectura vellosa normal, pero presentan en la histología un aumento de los linfocitos intraepiteliales. Y aquí entra otro elenco de patologías, como son la hipersensibilidad a alimentos, las patologías ulcerosas pépticas también, la gastroenteritis asociada al Helicobacter pylori puede producirlo, algunos fármacos, algunas infecciones, algunas patologías autoinmunes y las enfermedades injerto contra huésped, a veces el sobrecrecimiento bacteriano, las colitis microscópicas, en fin. ¿Estaríamos hablando del MARS1 en este caso? ¿De un MARS1? Aquí estamos hablando del MARS1, que son pacientes con una arquitectura vellosa normal, pero con aumento de los linfocitos intraepiteliales. Eso serían pues, el elenco de diagnóstico diferenciales que tendríamos que hacer. No os aburrís, ¿eh? Con los pacientes sospechosos de celiaquía no os aburrís. No nos aburrimos, no. Además, muy claros, porque ya cuando incluso le haces la endoscopia, pues tú ya estás viendo un patrón en mosaico, en empedrado, que es típico de las enfermedades celíacas, y hay veces que lo tienes como muy claro, aunque efectivamente luego hay que confirmarlo con la histología, pero es que hay algunos que son verdaderos retos. Y luego siempre tienes que estar, cuando no te cuadran los diagnósticos o no te cuadran todas las reglas, pues siempre con la mosca detrás de que no pues que no se corresponda con una celiaquía y que haya que hacer, pues ampliar el diagnóstico hacia otras patologías, otros diagnósticos diferenciales, que aunque es verdad que son menos frecuentes, pero que también existen. Claro, hay un compañero tuyo de La Paz, el doctor Cerpa, que estuvo aquí yo creo que en la primera temporada y que nos decía que parte de la complejidad de la celiaquía es que ni siquiera hay una lesión intestinal que sea exclusiva de la enfermedad celíaca. Entonces, que muchas veces cuando el resto de pruebas no eran del todo claras, en plan serología que es negativa, manifestaciones extradigestivas poco habituales o poco relacionadas con la celiaquía, no hay datos genéticos, pues llega un resultado de la biopsia que tampoco es concluyente y dices, pues a romperme la cabeza a ver qué hago con este paciente, ¿no? Bueno, pues por eso se necesitan profesionales con un amplio conocimiento en la patología de intestino delgado de forma global. En una de las patologías, que es la más habitual que solemos ver, pues está la enfermedad celíaca, pero como hemos comentado antes, efectivamente, no hay un patrón endoscópico característico y, como hemos comentado, hay patologías que pueden cursar con atrofia vellositaria, que da esa imagen endoscópica en empedrado, ¿no? Pero que podríamos estar hablando pues, de otras patologías, pues, como una giardia, como una enfermedad de Whipple, como una inmunodeficiencia común, como una giardia, como una enfermedad de Whipple, como una inmunodeficiencia común variable, que pueden pues dar un patrón de imagen endoscópica pues que puede ser parecido. Claro. Y si ya el paciente, porque esto está muy de moda últimamente, se ha retirado previamente el gluten y llega a la endoscopia sin gluten, pues todavía os lo pone más complicado, porque claro, ahí es muy difícil trabajar. Efectivamente, hombre, si vamos detrás de diagnosticar una enfermedad celíaca, tenemos que reintroducir el gluten previamente al procedimiento endoscópico. Por lo menos
12 semanas tomando una tanda de unos 12 gramos de gluten diario. Porque si no hay gluten, no hay lesión. Y entonces ya pues caemos ahí en una cascada diagnóstica compleja que bueno, pues que nos complica. Y bueno, pues tratar de que no nos provoque muchos problemas en nuestro día a día, mucha sintomatología, porque al final el médico tiene que ver cómo es el intestino cuando hay gluten para poder descartarla correctamente o confirmarla, que como estamos viendo, pues no es fácil. Y hay muchas otras patologías que pueden parecer, ¿no?, que pueden provocar ese daño intestinal que también provoca la enfermedad celíaca. No es nada sencillo. Bueno, pero cada patología, ¿de acuerdo? Si entráramos en desarrollar cada una de las patologías, pues tienen sus formas de presentación y sus alteraciones analíticas distintas. Por eso, bueno, pues los médicos, pues los gastroenterólogos especializados en patología de intestino delgado, pues tenemos que conocer las diferencias entre unas enfermedades y otras. Y es verdad que puede llegar a ser complejo, pero de todas formas, básicamente con una buena historia clínica, recogiendo síntomas clínicos, evolución, intensidad, datos analíticos correctos, con unos parámetros nutricionales adecuados, con una serología bien organizada, bien detectada, una endoscopia bien hecha, con criterios de calidad, con unas biopsias adecuadamente tomados en todos los tramos, pues nos puede dar la mayoría de los diagnósticos diferenciales de las patologías que estamos hablando. Claro. Y luego, pues, en casos de dudas, pues podemos irnos a procedimientos analíticos pues, más sofisticados, como es el linfograma intraepitelial, que también está afinando mucho en ese diagnóstico, o incluso recurrir a técnicas endoscópicas más de intestino delgado, pues como es la cápsula o la enteroscopia de doble balón, que es la que hacemos en nuestro centro, pues para ver un poquito más allá, no quedamos solo en la rodilla, para ver un poquito más allá, no quedamos solo en la rodilla duodenal en la segunda porción duodenal, sino ver qué está pasando a nivel de yeyuno o de ilion, porque bueno, pues que puede haber mucha patología en esos tramos de intestino delgado que es difícil de diagnosticar de inicio. Y aquí la endoscopia y las biopsias obtenidas por enteroscopia pues nos pueden ampliar mucho ese arsenal, ¿no?, de diferentes patologías. Sí. Y luego también es muy importante, pues una vez que nos dais el diagnóstico, pues ese seguimiento que normalmente hacéis al paciente celíaco para comprobar que todo va bien, porque además sabemos que no es nada habitual, que no es nada frecuente, pero que bueno, que una de las complicaciones de la enfermedad celíaca puede ser un linfoma intestinal. Entiendo que efectivamente es así, que no es nada común, que no es muy frecuente, ¿no? Podemos entrar en el escenario de que no hemos equivocado en el diagnóstico, o sea, entonces tenemos que replanteárnoslo, a ver si es que hay alguna cosa que no hayas hecho bien o que el paciente siga con síntomas porque de forma subrepticia o sin darse cuenta o consciente o inconscientemente no hace una adecuada adherencia a la dieta sin gluten y entonces el paciente en la evolución siga con sintomatología, pero por esas dos cuestiones, esas siempre te las tienes que plantear. O por otro lado, porque ya estés en el escenario de la enfermedad celíaca refractaria, que es el marco en el que me estás comentando ahora. Entonces, la enfermedad celíaca refractaria, pues afortunadamente es muy poco frecuente, afecta entre un 0,04 y 1,5 de los pacientes celíacos y se define por la persistencia sintomática o por presentar signos de malabsorción con atrofia afecta entre un 0,04 y 1,5 de los pacientes celíacos y se define por la persistencia sintomática o por presentar signos de malabsorción con atrofia a pesar de un tratamiento dietético adecuado, ausencia habiendo de otros diagnósticos diferenciales que tienen que quedar debidamente excluidos. Y aquí ya tendríamos que hacer como diferenciarla en el tipo 1 y el tipo 2 en función de las células T aberrantes que nos encontramos en las histologías, ¿vale? Si vemos, volvemos a tomar biopsias y nos estamos dando cuenta pues, que tiene una célula T aberrante inferior al 20%, estaríamos hablando de un tipo 1,
o de un tipo 2 cuando ya hay un aumento por encima del 20% de estas células T aberrantes. Entonces ya hablaríamos de una yeyunitis ulcerativa y esto sería la antesala hacia el desarrollo de un linfoma intestinal, que afortunadamente, pues como hemos comentado, pues muy, muy infrecuente. Y previamente casi que la literatura lo que dice ahora es que para que la yeyunitis ulcerativa se asocia a un riesgo de linfoma y se cuestiona que exista linfoma sin existir yeyunitis ulcerativa, ¿de acuerdo? Es como que no es una entidad que aparece de forma aislada. Y claro, pues aquí hay que hacer un seguimiento exhaustivo, pero de forma global, el paciente celíaco que hace una buena adherencia a una dieta sin gluten, pues no tiene por qué tener un mal desarrollo de la enfermedad ni tener un aumento de riesgo hacia una celiaquía refractaria o un linfoma intestinal. Eso es importante que nos quede claro, que la gente se asusta y dice, madre mía, enfermedad celíaca, qué horror. Hombre, nadie quiere ser celíaco, obviamente, y os lo dice una persona que lleva 25 años con... ¡Qué horror! Hombre, nadie quiere ser celíaco, obviamente, y os lo dice una persona que lleva 25 años conviviendo con la enfermedad celíaca. Pero bueno, pues haciendo las cosas bien, una dieta correcta, haciendo nuestras revisiones y nuestro seguimiento con el médico, siguiendo sus pautas, bueno, pues al final se nos complica un poco la cosa en el súper, pero llevamos una vida totalmente normal. Entonces, por supuesto. Y además es que también hay que reconocer que ser celíaco actualmente es mucho más fácil que ser celíaco hace unas décadas. Y también hay que reconocer que no es lo mismo ser celíaco en España o en Europa que ser celíaco en otros lugares del mundo. Totalmente. El otro día me llamó muchísimo la atención, yo no daba crédito a lo que estaba escuchando porque escuché era un directo en redes, en Instagram, y estaban hablando, era un grupo de médicos, de gastroenterólogos de Latinoamérica, hablando sobre la enfermedad celíaca. Y entre las cosas que decían, que yo no daba crédito, es que para ellos era una patología súper infrecuente, que prácticamente ninguno de los médicos o de los gastroenterólogos la tenían en cuenta y había un infradiagnóstico muy importante. Entonces, que había realmente muchos pacientes realmente desesperados porque incluso algunos médicos cuestionaban la propia existencia de la patología. Era una cosa que yo no daba crédito. Es verdad que allí tiene mucha más prevalencia de enfermedades infecciosas, como por ejemplo la giardia, y no suelen pensar en la enfermedad celíaca como una de las primeras posibilidades diagnósticas en pacientes con cuadros de malabsorción intestinal. Y tampoco hay un acompañamiento en cuanto a productos sin gluten, con lo cual se veían como muy mermados a la hora de poder controlar la enfermedad, porque no hay unos recursos ni sociosanitarios, ni sensibilización por la enfermedad, ni productos en el supermercado que puedan comprar. Sí, o sea, que no es lo mismo ser celíaco en un sitio que en otro. Yo siempre lo digo, ha cambiado muchísimo la historia en los últimos 10 años, muchísimo. Y a día de hoy quizás tenemos un problema de infradiagnóstico que con el tiempo esperemos que se vaya solucionando. Quizás seguimos pagando más por los productos sin gluten, quizás tenemos problemas fuera de casa porque todavía en los restaurantes no controlan bien el tema, pero la vida sin gluten es infinitamente más sencilla y hay que seguir luchando por muchas cosas, entre otras la desinformación brutal que existe en torno a la celiaquía y al gluten, pero bueno, es más fácil ser celíaco ahora que hace tiempo. Sí, bueno, ya creo que en España casi todo el mundo cuando tú le hablas de enfermedad celíaca más o menos saben lo que es, saben. Y luego también cada vez hay más restaurantes que ofrecen cartas de productos sin gluten y a mí me parece que esto es un avance importantísimo.
Total. Esto es un avance y la restauración también es cada vez más, acompaña más sobre las intolerancias alimentarias. Estamos hablando del gluten, pero bueno, también hay cada vez más intolerancia a la lactosa, a la fructosa, a alergias alimentarias. También en la restauración están más controlando todo el tema de los alérgenos alimentarios en sus platos. Hay una sensibilización mayor. Sí. Pero bueno, todavía es verdad que queda mucho camino por recorrer y a mí desde mi punto de vista también creo que hay que hacer mucha labor comunicativa de la alimentación como una herramienta de salud. Totalmente. Y creo que este concepto todavía no ha calado. Los celíacos lo tienen muy introducido porque es que es ¿No nos parte de queda su más tratamiento, remedio? no les queda más remedio. Algunos pacientes diabéticos, los tipo 1 sobre todo, que también han aprendido a vivir con correcciones nutricionales, pero es que hay el sector mayoritario de la población que ve la alimentación desde un punto de vista como muy, muy hedónico, ¿no? Muy, muy de gusto, muy de paratividad, muy de me apetece esto, como lo otro, pero no hay un concepto de alimentación en salud que haya calado adecuadamente. Y las pautas nutricionales adecuadas, pues ahí queda mucho por hacer. Muchísimo. Porque incluso ahora mismo que está tan de moda la gastronomía y los programas de televisión de cocina, pero de forma... Muchísimo. Porque incluso ahora mismo que está tan de moda la gastronomía y los programas de televisión de cocina, pero de forma general, pues lo que ensalza pues es que la palatividad del plato, la presentación, la originalidad, pero poco se habla de las propiedades nutricionales que ese plato, si ese plato pues está o esa alimentación tiene las composiciones nutricionales que tienen que tener, si tienen el aporte de fibra que tiene que llevar una dieta, si tienen el aporte de micronutrientes y de vitaminas o de fermentados que tienen que tener. Y a mí me parece... Sí. Y entonces yo creo que el tema de la educación en salud pues tiene que poco a poco calar más en nuestra forma de comportarnos, porque Totalmente. además nos estamos... Y actualmente que tenemos una abundancia de productos alimentarios brutales, sí. pues bueno, pues esta abundancia no la hemos gestionado adecuadamente, porque comemos más con las ganas, con la mente o con el olfato. Y con los ojos. Y con los ojos, que realmente pensando en salud. Sí, es muy necesario y ahí os necesitamos a los profesionales de la salud para que toda esta necesidad que tenemos de conocimientos para prevenir muchas enfermedades, para crecer de una manera sana, pues os necesitamos a vosotros para que nos lo contéis. Así que ya sabes que aquí estamos siempre que tú quieras para que nos hables de esto. Yo intento porque, claro, a mí por mi especialidad de aparato digestivo, pues prácticamente todas las patologías que tratamos pues están muy relacionadas con todas las patologías que tratamos pues están muy relacionadas con la alimentación. Yo constantemente, pues un paciente con patología pancreática, pues estoy constantemente dándole consejos de alimentación. Los pacientes con hepatopatías, bueno, que te hablo de la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, tantas enteropatías, tantos cuadros malabsortivos, incluso para el propio reflujo o para el helicobacter o una úlcera gastrodenal o una gastritis, es que se necesitan correcciones nutricionales, pero una de las resistencias que más me encuentro en la consulta es que a veces los pacientes cuando van al médico con un problema clínico, unos síntomas, y yo les salto con que tienen que cambiar esta pauta nutricional, esta otra, se quedan así como diciendo, y ya está, esto como diciendo, esto es todo lo que me tienes que decir, esto para eso vengo al médico, para que me diga que baje de peso. Pero claro, si queremos estar bien, tenemos que poner mucho más de nuestra parte. Sí, entonces, bueno, y ahí los nutricionistas hacen una labor muy importante. Y yo mando muchos pacientes al nutricionista porque es verdad que a nivel social, como consideran que están más dedicados a la pérdida de peso,
pero no es así. Y tiene que haber una profesional a la pérdida de peso, pero no es así. Y tiene que haber una profesionalización también del sector de los nutricionistas hacia el manejo de patologías y de la nutrición clínica. Totalmente, los necesitamos en la seguridad social para trabajar conjuntamente, ¿no? Y diagnosticas y directamente se va a hablar con el nutricionista para que le explique pues eso, esas pautas, ¿no?, que comentas. Sí, bueno, eso sería ideal en un universo hospitalario en el que todo fuera posible, pero la realidad es que la medicina ni empieza ni acaba en los hospitales. Los hospitales, por supuesto, es una parte fundamental de todo el manejo clínico de los pacientes, pero si ese recurso en el hospital no lo tuviéramos, que actualmente es verdad que desafortunadamente los nutricionistas que están pues suelen estar dedicados a patologías mucho, más soportes nutricionales enterales, el soporte también, el manejo de los tratamientos parenterales, de nutricional del paciente previo a la cirugía oncológica o a los tratamientos quimioterápicos, que creo que es un papel fundamental. Ya empiezan a aparecer esos papeles, pero es verdad que para estas patologías, ¿no?, como más, no sé cómo, o sea, por ejemplo, el paciente pues, con una úlcera o con una gastritis, pues no está tan introducido dentro de la práctica hospitalaria asistencial, pero bueno, hay magníficos profesionales trabajando fuera de los hospitales que hacen las cosas muy, muy bien. Totalmente. Aquí siempre defendemos la figura de los profesionales de la salud y de los nutricionistas como profesionales sanitarios, ¿no?, que también son. Sí. Doctora Esteban, se nos ha pasado. Acabo de mirar la hora y digo, ¿llevamos ya más de una hora grabando? Pues cada vez se me ha pasado volando porque, bueno, pues lo explicas todo muy bien. Antes de empezar a grabar hablábamos, ¿no?, de la difícil tarea que tenéis los médicos cuando os dirigís a pacientes de tener que utilizar, bueno, pues una serie de expresiones y de vocabulario que podamos entender sin perder el rigor. Y yo creo que tú lo haces muy bien, lo demuestras constantemente también en otras colaboraciones y también en tus redes. Así que tenemos pendientes grabar sobre la prevención del cáncer de colon. Aquí avisamos ya a todo el mundo para que esté pendiente el mes de marzo de ese programa, y nos han quedado más temas, el Helicobacter, pero bueno, yo creo que hemos aprendido muchísimo escuchándote. El Helicobacter, la función barrera intestinal, la permeabilidad intestinal, podríamos hablar de cientos de cosas, muy... Gracias. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por darme voz a través de tus medios de comunicación, que lo trabajas muy bien, me gusta mucho porque trabajas con mucho rigor, con mucha calidad científica y me ha gustado mucho. Me gusta mucho tu podcast y las estrategias de divulgación que utilizas. Así que muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, y lo dicho, siempre que se nos ocurra algún tema del que hablar, que hay muchísimos y muy interesantes, tienes los micrófonos y las redes de Felicidad abiertas para ti. Muchísimas gracias, Elena. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Hasta aquí el episodio de hoy. La próxima semana más. Si te ha gustado nuestro trabajo, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote al podcast en tu plataforma de escucha favorita y dejándonos estrellitas, comentarios, lo que tú consideres. Además, en Instagram compartimos contenidos súper valiosos. Bueno, te voy a decir yo, ¿no? Pero de verdad, muy recomendable. Síguenos en @felicidad_singlu. Allí te espero. Hasta la próxima semana.